Hola, mi nombre es Camila Núñez y les vengo a hablar sobre la Guerra Federal. La Guerra Federal o la Guerra más cruel fue un conflicto armado desde 1859 a 1863 a causa del latifundismo, esclavitud, crisis en el comercio por corrupción, etc., donde Ezequiel Zamora fue el líder de la causa liberal por un año, ya que posteriormente muere, siendo sustituido por Juan Crisóstomo Falcón, y José Antonio Páez, que fue el líder del Partido Conservador. Se propone un programa federal, la cual tiene el propósito de conquistar a las masas populares para que participaran en la guerra. Los propósitos del beneficio del pueblo eran abatir la pena de muerte, respetar la libertad de expresión y prensa, tránsito libre, eliminar la esclavitud, protección de hogares y libertad de culto. Hubo momentos donde existió la violencia, saqueos, dispersión de grupos, caos, anarquía, etc., hasta que llegó a afectar con el hambre del pueblo. Ahí fue donde ambos bandos llegaron a un acuerdo. Con el Tratado de Coches culminó una guerra que por 5 años trajo consecuencias a nivel económico y social. Mi nombre es Andrea Niño y en esta oportunidad podré hablarles sobre dos temas bastante importantes para la historia de Venezuela, es decir, el periodismo durante la guerra y la postguerra y el liberalismo. Periodismo durante la guerra y la postguerra. El periodismo que nació con la revolución. Circuló un gran número de medios impresos, los cuales para la época eran los grandes sistemas de comunicación. El nacimiento del periodismo fue considerado como un signo de transformación social, producto directo e inmediato de las crisis del antiguo régimen. Este se convertiría en el principal difusor de las nuevas ideas y escenarios de los debates ideológicos de la hora. Por otra parte, el liberalismo. En la historia del liberalismo del siglo XIX hay que tener en cuenta que el liberalismo no se mantuvo intacto a lo largo del siglo. No es lo mismo el liberalismo de la primera mitad de la centuria que el de la segunda, cuando la doctrina comenzaba a abrirse al voto universal, solo para los caballeros, y a una interesante hibridación entre el liberalismo y la democracia. Mi nombre es Franklin Guillén y les comentaré un poco sobre lo que fue Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el papel importante que tuvo el periódico El Venezolano en la política. Tomás Lander, periodista, agricultor, político y propagador del pensamiento liberal venezolano. Estudió filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Fue amigo de Francisco de Miranda y secretario de Simón Bolívar durante la campaña Admirable en 1813. En su momento fue considerado un posible candidato del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1846. El publicista Tomás Lander introdujo a Antonio Leocadio Guzmán en el círculo liberal de la capital. Antonio Leocadio Guzmán fue un político periodista fundador del Partido Liberal. Inició su labor periodística en el Constitucional de Caracas en 1824. Sus páginas dieron un impulso importante a niveles notorios, hasta el punto de que sus opiniones le valieron un sometimiento a juicio por orden del general José Antonio Páez. Guzmán participó en la fundación de la Sociedad Liberal de Caracas y de su órgano de expresión, el cual fue el periódico El Venezolano, el cual asumió su dirección. El Venezolano, que circuló por primera vez el 24 de agosto de 1840, bajo la dirección de Antonio Leocadio Guzmán, fundador del órgano de oposición al gobierno, que en poco tiempo se convirtió en el periódico de mayor circulación. El partido político que lo respaldaba se denominó Gran Partido Liberal de Venezuela. Las ideas liberales que habían aprendido en el seno de la masonería le sirvieron para ganar popularidad entre las masas, causando disgustos al gobierno del general Páez. Mi nombre es Gianfranco Gentile y yo voy a hablar sobre la doctrina liberal o el partido político amarillo como mejor se le conoció en el año 1840 y sobre los varios periódicos que nacieron en la época igualmente gracias a los cambios políticos que sufrió la nación. Muchas gracias. Hemos llegado a un punto crucial en la historia de Venezuela, ya que el 20 de agosto de 1840, bajo la mano de Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán, padre del expresidente Antonio Guzmán Blanco, fundaron el Partido Político Liberal Amarillo, quienes estaban en contra de los fuertes pensamientos conservadores del expresidente José Antonio Páez. Uno de los principales objetivos fue mantener la vigencia de la Constitución de 1830 y defender, pero a la vez cambiar algunas leyes de esta bajo la opinión del pueblo. Grandes logros fueron ampliar la educación pública, acabar con la esclavitud y garantizar la autonomía del poder municipal. Sin embargo, a raíz de cambios políticos en la época, tras la separación de Venezuela de la entonces Gran Colombia, nació la Gaceta Oficial de Venezuela, considerada como el primer periódico de la época para la nación. Luego, el 24 de agosto de 1840, el partido político se anunciaría bajo algo conocido como el vocero,
que se caracterizaría por ser de una manera muy llamativa, transmitir varias ideas políticas y promocionar el movimiento que Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander mantenían. Mi nombre es Adrián Gil y yo les voy a hablar sobre Antonio Guzmán Blanco, también conocido como el Ilustre Americano. Vamos a hablar un poco sobre sus obras, su legado y su impacto político en Venezuela. Se denomina guzmancismo a la época entre 1870 y 1888, donde el general Antonio Guzmán Blanco estuvo a cargo del país, aunque de manera interrumpida. El abogado, político, funcionario público y líder del Partido Liberal fue uno de los principales jefes de la Federación durante la Guerra Federal. Además, realizó importantes labores como la unificación de la moneda nacional, la organización de la hacienda pública, una modernización del país, el servicio telefónico entre Caracas y La Guaira y la instauración del himno nacional. Antonio Guzmán Blanco fue conocido como el Ilustre Americano y Autócrata Pacificador, títulos otorgados en su momento por el Congreso de la República. Mi nombre es Flavio Salas, yo les voy a hablar sobre Joaquín Crespo y Andrés Palacio. Joaquín Crespo nació en San Francisco de Cara en el año 1841 y falleció en la Mata Carmelera en 1898. Fue caudillo militar, político y 2 veces presidente de la República. Su comienzo en la vida política formal la inició como diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Guárico en 1864, siendo diputado principal por el mismo estado en el Congreso Nacional. Al término de su gestión como diputado, vuelve a tomar las armas en contra de la Revolución Azul en el periodo de 1868 a 1870 y se destaca como uno de los principales seguidores del presidente Antonio Guzmán Blanco, quien lo asciende al grado general en jefe de los ejércitos de Venezuela. Se puede decir que a partir de su vinculación con Guzmán Blanco, su carrera política experimenta un vertiginoso ascenso que en poco tiempo lo llevará a la cumbre del poder. Nombrado presidente de la República durante el periodo de 1884 y 1886, con el apoyo de Guzmán Blanco, Joaquín llevó a cabo una política liberal. Trató de minar el poder de los caciques y favoreció la libertad de prensa, lo que produjo ciertos roces con su protector. Finalizado su mandato, viajó por América y Europa y desde allí organizó una expedición para derrocar al presidente Juan Pablo Rojas. Al fracasar en su intento, tuvo que salir de nuevo del país. En 1892 encabezó la revolución legalista contra el presidente Andrés Palacio y ocupó nuevamente la presidencia en el periodo de 1893 y 1898, tratando de impulsar nuevamente con su acción del gobierno los ideales liberales. Cumplió su mandato, cedió la presidencia a Ignacio Andrade y fue nombrado gobernador del estado Mirá. Raimundo Andueza Palacio nació en el estado portugués el 6 de febrero de 1846 y falleció en Caracas el 17 de agosto de 1900. Fue edecán y luego secretario del presidente Juan Falcón en 1866. Además sirvió bajo las órdenes del general Manuel Ezequiel Bruzual durante la Revolución Azul de 1868. El hecho más resaltante de su carrera política fue la maniobra continuista que ideó con el objeto de extender su periodo presidencial por 2 años más, de 1892 a 1894, lo cual desembocó en la erupción del movimiento insurreccional liderado por Joaquín Crespo, conocido como la Revolución Legalista, en 1892, y que terminaría expulsándolo